Mari Carmen Cortés es creadora de uno de los programas dedicados al ámbito financiero más escuchados en radio y televisión, Alebrijes Águila Sol. Mari Carmen Cortés nos ofrece su visión acerca de lo que será la economía mexicana en los meses por venir. ¿Qué tal? Soy Mari Carmen Cortés de Alebrijes Águila Sol. Un saludo muy cariñoso a todos los empresarios veracruzanos. Y casualmente este foro coincide con los 8 años que ya tenemos en Alebrijes Águila Sol en Televisa. Entonces qué padre que estamos, pues ahora sí que festejando juntos los 30 años de Televisa, los 8 años de Alebrijes Águila Sol y desde luego este foro empresarial. Y ojalá pudiéramos decir yupi yupi yu, qué padre está la economía, pero pues no. Desafortunadamente lo que está pasando en México, y así ya lo tuvo que reconocer hasta la mismísima Secretaría de Hacienda, y seguramente para Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, fue muy difícil aceptarlo. La economía, el Producto Interno Bruto en el primer trimestre creció solo 0.8%. ¿Y esto qué implica? Pues que lo tuvo que hacer así la Secretaría de Hacienda. Esta meta que tenía del 3.5 para crecer en este 2013, la bajó al 3.1%. Y bueno, la Secretaría de Hacienda da varias explicaciones. La desaceleración económica en Estados Unidos, las exportaciones crecieron nulo, o sea, no hubo un crecimiento en nuestras exportaciones. De hecho, ahora se está reportando que incluso hubo una baja en las exportaciones no petroleras. Por vez primera, yo creo que desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, ya tenemos 20 años con el Telecán, hay una baja en las exportaciones a Estados Unidos, lo que es una pésima noticia. Y luego, ¿qué pasó también? La producción industrial cayó en el tercer trimestre, cayó a nivel anualizado 1.5% y en el trimestre 4.9% en el último mes. O sea, sí es una caída importante. La Secretaría de Hacienda también nos explica que ahí está este efecto de la desestacionalización, que yo digo que la usan cuando realmente quieren justificar que las cosas no salieron tan bien, porque efectivamente el año pasado fue año bisiesto, y este no, desde luego, y el año pasado la Semana Santa cayó en abril y este año cayó en marzo, y efectivamente hubo menos días laborables y esto tuvo una repercusión. Pero aún así, en la Secretaría de Hacienda hace tan solo 15 días, y estamos hablando de 15 días antes de que se diera esta cifra, la Secretaría de Hacienda había mantenido su meta de crecimiento del 3.5, y ya cuando salió el dato tanto del Producto Interno Bruto, que se contrajo, que creció 0.8%, que fue inferior al que la Secretaría de Hacienda esperaba. La Secretaría de Hacienda esperaba un 1%, y a lo mejor dicen, ay, pues entre el 0.8 y el 1 no hay mucha diferencia. Pues sí. Sí hay tanta diferencia que fue obligado a bajar esta expectativa de crecimiento. Y bueno, la otra razón que la Secretaría de Hacienda minimiza, que yo creo que es fundamental, es que el gasto público no se ejerció como se esperaba. Y aquí hay varias explicaciones. Desde luego, el cambio de gobierno. Si después de 12 años del PAN llega el PRI, pues llegan así como que con las uñitas puestas a ver qué está pasando y todo quisquillosos, porque pues no va a empezar a ejercer el gasto como se espero que lo hagan a partir del 1 de enero del año próximo. Entonces, en primer lugar, el presupuesto se aprobó hasta el 15 de diciembre, que se aprobó en tiempo y forma, pero hay como un proceso de atonía que siempre sucede o sucedía en cada sexenio y que ahora se agudiza porque es un nuevo partido. Y un cambio tan radical como pasar el PAN al PRI. Entonces, bueno, la Secretaría de Hacienda ha sido tan quisquillosa que frenó el ejercicio del gasto público. Lo que nos dice Luis Videgaray es que ya a partir de marzo se comenzó ya a acelerar el gasto público y aseguran que van a cerrar el ejercicio del 2013 con lo que hayan presupuestado. Pero la otra mala noticia de que se baja la expectativa de crecimiento económico en México es que podría haber ajustes en el gasto. Aquí todavía no está definido. Lo que dijo la Secretaría de Hacienda es que podrían utilizar el Fondo de Estabilización para evitar ajustes en el gasto, porque lo que también es un hecho es que en este gobierno hay compromisos severos de gasto público, acompañados de un programa de austeridad que todavía no conocemos. O sea, el gobierno de Enrique Peña Nieto anunció un programa de austeridad en el gobierno que va a ayudar a frenar el crecimiento, pero todavía no se conoce este crecimiento, todavía no se conoce este programa de austeridad. Entonces, el programa de austeridad se va a dar a conocer en los próximos meses. Es un programa que va a ayudar realmente a reducir el gasto público el gasto corriente, que va a haber, se espera un ajuste muy importante en el gasto de las dependencias, pero aún no está. Entonces, bueno, por un lado tenemos esto de que si la expectativa de ingresos tributarios
tributarios es menor por el menor crecimiento, evidentemente también va a ser pues la posibilidad de que haya un ajuste en el gasto. Insisto, esto todavía no se da. ¿Qué podemos esperar? Y no quiero tampoco aguardar la fiesta hoy en este foro empresarial, pero ¿qué podemos esperar para el resto del año? De por sí el 3.5 era un crecimiento menor al del año pasado, que fue del 4. Y ahora el 3.1, pues ahora sí que es muchísimo menor al 4% del año pasado. Y si este país no crece en forma sostenida, si no crecemos por lo menos al 5% anual, no vamos a generar la riqueza que se requiere para todos los mexicanos. Vamos a seguir siendo un país profundamente desigual, porque mientras menos crecemos, más se empobrece la población. Esto es una realidad. Ahora, el gobierno está haciendo una serie de programas que esperemos que puedan aterrizarse, pero al mismo tiempo hay una serie de compromisos de gasto público por la reforma de telecomunicaciones, que ya merito se promulga, por la reforma financiera. Hay una serie de la creación de este nuevo buró que se está pensando en la reforma financiera cuando se apruebe, porque apenas está dictaminando. Entonces, hay los trenes, Enrique Peña Nieto ha anunciado una serie de trenes, el de Querétaro, la Ciudad de México a Querétaro, la Ciudad de México a Toluca, el de la Riviera de Yucatán a la Riviera Maya. O sea, son una serie de proyectos de infraestructura que requieren inversión y que no sabemos bien de dónde lo van a sacar. El apagón de la televisión analógica, el 28 de mayo se supone que va a ser ya el cierre de Tijuana, que se cierra la televisión analógica de la población. Vamos a ver si sí cumplen todas estas fechas del apagón analógico, si no hay un nuevo retraso, y no hay recursos para las otras ciudades del norte. Y se supone que el fines de diciembre del 2015 se va a dar el apagón de la televisión analógica, que ahora sí que nosotros en Televisa estamos ya listos. Nosotros ya hacemos toda la transmisión de la televisión digital, pero ahora solo falta que todos los televisores tengan el decodificador, que todos los hogares tengan la cobertura, y eso todavía no se sabe ni de dónde va a salir el dinero. O sea, hay una serie de gastos que están presionando las finanzas públicas, y al mismo tiempo el gobierno se fijó una meta de 0 déficit público, que está muy bien la meta, pero pues va a ser muy difícil alcanzarla. Yo también quiero pesar 50 kilos, pero pues hay que ponerse a dieta y hacer un gran esfuerzo, y creo que nunca lo va a alcanzar. Entonces yo creo que sí hay que ser más realistas, y si no se aprueban las reformas estructurales, porque nuevamente todo se está centrando en que se apruebe la reforma hacendaria y la reforma energética en septiembre, o sea, cuando se presente el nuevo presupuesto. El presupuesto, o sea, Luis Videgaray va a tener, por un lado, que presentar un presupuesto sin reforma hacendaria, o sea, sin IVA en medicinas y alimentos, sin reforma energética, y por el otro lado va a tener que presentar un presupuesto que sí incluya la apertura a Pemex, que son las grandes reformas estructurales, son la apertura a Pemex. Si no abrimos Pemex a la inversión nacional y extranjera, va a ser una vacilada la reforma energética como fue la de Felipe Calderón, y si no hay una reforma hacendaria que incluya IVA en medicinas y alimentos y terminar con todos los agujeros que hay en el IVA, que es parece que eso Gruyère, tampoco va a ser una reforma hacendaria. Va a ser lo mismo que pasó con el sexenio de Felipe Calderón, hacer unas medidas de simplificación, y ahí nos las vamos pasando y hacemos como que el país progresa. Y efectivamente el Plan Nacional de Desarrollo que se presentó esta semana, pues ¿qué dice? Que crecimos un promedio del 2.4% anual en los últimos 10 años, que es nada, y que teníamos que crecer por lo menos al doble. ¿Y cómo podemos crecer al doble? Pues con las reformas. Yo espero y soy optimista que a pesar de todo el lirigote que hay ahorita en el PAN, sí se pueda llegar al consenso, sí se logre un periodo extraordinario y sí se aprueben las reformas que realmente el país necesita para crecer. Si no, pues sigamos como hemos estado los últimos 10 años, no importa quién esté gobernando, lo que se requiere es el consenso político para poder avanzar en estas reformas, que son las que hacen falta en México. En el caso de la reforma energética, que a lo mejor muchos de ustedes, y Veracruz es ustedes son empresarios, deben estar a favor de esta reforma, pero muchos que a lo mejor nos están viendo en televisión van a decir que somos unos neoliberales y que somos lo peor y que queremos entregar a Pemex a la inversión extranjera. El mejor ejemplo sigue siendo siempre Brasil. Brasil importaba petróleo. En el momento en que el presidente Lula da Silva, de izquierda, abrió Petrobras a la inversión extranjera, en ese momento empezó a crecer Petrobras. ¿Y qué pasa hoy? Hoy Brasil
ya no importa petróleo, está exportando petróleo. ¿Y qué nos va a pasar en México si no nos ponemos las pilas? Por un lado, que Estados Unidos ya tiene el shale gas, está cada vez abaratando más el costo del gas natural, y lo que va a pasar es que en muy poquito tiempo, hay quien dice que en 10 años, hay quien dice que en 20, Estados Unidos va a dejar de importar petróleo. O sea, ¿y quién se lo vendemos? Nosotros. Entonces vamos a perder a nuestro principal cliente de petróleo, y mientras seguimos ahí con nuestro Pemex, muy mexicano, porque parece que algunos se enrollan en la bandera nacional como si los tornillos de Pemex fueran la patria, en lugar de permitir que se abra la inversión extranjera. Yo espero que ahora ya estemos listos y maduros para lograr este consenso. Toda esta polémica de que la reforma hacendaria va a perjudicar a los más pobres tampoco es cierto, porque lo que se pretende es dejar unas medicinas del cuadro básico, las que más se consumen, las de todos los enfermos crónicos, como puede ser, por ejemplo, los diabéticos con la insulina, estas seguirían exentas del IVA, y los alimentos básicos también. Pero ¿por qué tenemos hoy que pagar los que más consumimos? Y estoy hablando de aquí tenemos al hombre más rico del mundo. ¿Por qué no va a pagar el hombre más rico del mundo IVA en medicinas y alimentos que consume? O sea, tenemos realmente una desigualdad y una aberración en nuestro esquema tributario. Tenemos que hacer que todos paguemos impuestos y no nomás los cautivos. Hoy alrededor del 36% de la población pagamos impuestos y los demás no. O sea, sí tenemos una gran tarea que hacer, sí tenemos que avanzar, y yo quiero ser optimista, pese a todo esto que le estoy diciendo hoy, quiero ser optimista de que ahora sí estemos listos, que ahora sí haya voluntad política para lograr el consenso para estas reformas. Y bueno, quiero agradecerles mucho a todos ustedes su atención. Muchísimas gracias. Felicidades a Televisa, 30 años en Veracruz. Qué gustazo me da compartir hoy con ustedes, desde luego a todos los veracruzanos y a los empresarios por este foro. Gracias.